Bueno, vamos a hablar de justamente la Asamblea, 52 Asamblea General de la OEA que se ha realizado en nuestro país y que culminó el día de hoy. Ha sido muy polémica por diversos frentes, digamos, algunas palabras de Luis Almagro, el secretario general, y sobre todo los temas que se abordaron y las protestas que generó. Estamos con Ramiro Escobar, experto en relaciones internacionales, profesor, investigador de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ramiro, ¿cómo estás? Ante todo, muy buenas noches. ¿Cómo te va, Omar? Gracias por la invitación. A ver, este tipo de cumbres, de reuniones donde vienen muchos países, siempre uno dice, bueno, pero finalmente, ¿qué dejan? ¿Qué aportan? ¿Qué resultados concretos nos pueden terminar aportando como sociedad? Bueno, hay una leyenda urbana circulante desde hace varios años, acá en el Perú, pero también en otros países, según la cual estas reuniones no sirven de nada, solo son para la foto. Eso es absolutamente falso, ¿no? Es una leyenda urbana que está basada en digamos, la sensación de que se reúnen y tienen respuestas gaseosas y solo van a comer, etcétera. Y eso me parece exagerado, pues, ¿no? O sea, porque hay una serie de resoluciones que se sacan, por ejemplo, en la Asamblea General de la OEA que se está realizando, está terminando, que tienen que ver con hechos concretos en el país. Por ejemplo, el tema central de esta asamblea es la lucha contra la discriminación y la desigualdad. América Latina es la región más desigual del mundo. La mayoría de países, entre un informe del Banco Mundial, el año 2018, de los 10 países más desiguales del mundo, 8 son de América Latina. Brasil, Colombia, Chile. El país más desigual del mundo es Sudáfrica. Pero acá hay abismo de desigualdad, inclusive en nuestro país. Sí, claro. Y eso hace que las sociedades sean disfuncionales, ¿no? Y la desigualdad se ve en el ingreso, en el acceso a la ley. Por ejemplo, comunidades nativas que no hablan el castellano y tienen dificultades para enfrentar un proceso judicial. La propia educación y salud pública. La salud pública, estábamos con el agua acá, vino la pandemia y nos tapó. Y además hay una resolución sobre salud pública resiliente, inclusiva, donde se habla de estas cosas, se habla de producir vacunas en la región, se habla de encadenar la salud humana, la salud ambiental y la salud animal, cosa que me parece muy importante para evitar una nueva pandemia, pero nos hemos pasado los días hablando sobre el enfoque de género y la supuesta ideología de género, cuando eso es parte del paquete, el enfoque de género, no la ideología de género, entre comillas. Pero Ramiro, yo totalmente de acuerdo contigo, los niveles de desigualdad que hay en América Latina y sobre todo en Perú, pero nuevamente, ¿no? Yo lo discuto y todo, pero si eso no se traduce pues, en acciones o en políticas públicas, yo puedo hablar todo el día, pero ¿de qué me sirve? Pero a ver, si una resolución dice, insta a los estados a promover la cooperación para la posible producción de vacunas, eso no es algo, digamos, irrelevante, eso se podría hacer en el futuro, ¿no? Esta no va a ser la única pandemia. Si se dice, por ejemplo, que las mujeres deben participar más en política, eso compromete la voluntad de los estados a que realmente lo hagan, que, por ejemplo, las listas sean paritarias, que haya más acceso no solo para las mujeres, para los pueblos indígenas, para las personas con discapacidad. Eso está en curso, pero no está perfeccionado, Omar. Entonces, la equivocación, creo, consiste en pensar que la OEA, ¿no? Y eso es lo que están diciendo algunas personas que protestan en el propio Congreso, puede imponer, por ejemplo, una agenda de género. No, obviamente no. La verdad no puede imponer nada, es una asamblea de países. Pero lo que sí puede hacer es comprometer a los estados a que tomen medidas concretas para alentar la participación de la mujer, para crear otro sistema de salud, para luchar contra la discriminación, para temas de medio ambiente. Estados Unidos, en una de las resoluciones que acabo de leer, ha incluido una frase muy interesante, es promover la agricultura climáticamente sostenible, ¿no? Pero a ver, siendo nuevamente yendo a lo concreto, ¿cuán comprometido? Porque, ok, perfecto, la Asamblea puede ir hacia esos puntos que son valideros, que uno debería tener como guía al menos para implementar políticas públicas y leyes, pero ya desde tu punto de vista, ¿cuán comprometido ves al Perú? Ojo, no solo el gobierno de Castillo, sino en general a los políticos peruanos en atacar esos temas, el tema de la discriminación, el tema de la desigualdad, esos temas que realmente terminan afectando a la población. Mira, yo te voy a decir una cosa, Omar, que me parece muy importante. El cambio social en un país, el cambio social y político y cultural, ¿no? Depende del Estado, pero también depende de la propia población, depende de la educación que nos dan. Si nosotros vamos a seguir tratando mal a los indígenas, a los afroperuanos, a las mujeres, a la comunidad LGTBI, nosotros en nuestra vida cotidiana, entonces
eso va a repercutir en la reproducción de patrones de conducta Sí, claro. que el Estado tiene el deber de neutralizar. No se acaba de un día para otro, pero es muy importante que el Estado tome medidas de modo que la propia población se involucre en la neutralización de estos problemas. Quizás soy un poco ingenuo, ¿ya? Sí. Y espero ser... Todos somos un poco a veces. Espero pensar de la mejor manera, pero me da la impresión a veces que la población, nosotros, los peruanos, somos mucho más, no solo tolerantes, sino que aceptamos la diversidad y entendemos esos temas que son Sí, prioritarios de lo que hacen nuestras autoridades. Es decir, vemos a nuestras autoridades rasgarse las vestiduras por un baño, literalmente, que casi pone en riesgo esta Asamblea General de la ONU, de la OEA, perdón. Pero la población no. Cuando tú ves la realidad en el colegio de tus hijos, cuando conversas con los amigos, la gente es más tolerante de lo que son sus políticos. Mira, hay alguna cosa interesante. Yo tengo dos amigas que tienen 2 hijos, ¿no? Que son pareja. Y, por ejemplo, supuestamente hubo problemas, pero, digamos, una de ellas me contaba que un día salió a un parque con los 2 chiquillos y siempre le preguntaban por el papá, y después se dieron cuenta que tenía 2 mamás y ya nadie dijo nada, ¿no? En Ica, por ejemplo, la procesión del Señor Resucitado en Semana Santa, el último domingo, la cargan los gays de la ciudad. Y las señoras que dan las procesiones no se alarman tanto, el obispo sí se alarma, ¿no? Pero hay con un doble, no solo doble discurso, sino doble práctica, ¿no? Es decir, uno a veces puede tener distintos modos de ver las cosas y pueden enseñarle ciertas cosas, ciertas tradiciones que no va a querer romper, pero en la práctica la sensibilidad hacia el otro, hacia el que sufre, sea gay, sea mujer, sea una persona con discapacidad, sea un indígena, está allí y eso es lo que la gente tiene que trabajar desde la educación, pero también con medidas desde el Estado. Ahora, desde fuera, Ramiro, ¿cómo se ve lo que ha pasado en política interna en un evento de carácter internacional como la Asamblea de la OEA? Es decir, el día que el canciller se estaba reuniendo en una conferencia de prensa con el secretario de los Estados Unidos, Antony Blinken, aprobaban una interpelación contra César Landa, impedían o aprobaban que el presidente de la República no viaje al Vaticano. Esos hechos o esas decisiones terminan afectando la imagen claro. del país. A mí me parece un error eso. Yo espero que el Congreso recapacite y tome una decisión contraria como la que tomó cuando se iba a aprobar o no que se realice esta asamblea. Porque eso no lo afecta al presidente únicamente, nos afecta a nosotros como país. ¿Cómo es eso que en medio de la Asamblea General de la OEA están interpelando, un pedido de interpelación que no se ha aprobado todavía, al propio canciller, están impidiéndole viajar? Ojo, no solo a visitar al Papa, a la FAO, en un momento de crisis alimentaria, a reunirse con Ursula von Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, que es uno de los bloques que tiene mayor relación comercial y política con el Perú. Y claro, en ese momento le bajan el nivel a la visita. El presidente Castillo, para mí, debe afrontar sus temas judiciales y yo soy partidario de que eso no se detenga. Ha cometido profusos errores por los cuales tiene que responder. Pero la política exterior es una política de Estado y no lo podemos arriesgar por una especie de dinámica de aplastamiento del presidente que al final nos hace quedar mal también a nosotros. Eso no soluciona el problema, eso nos afecta a todos también, ¿no? Bueno, así es, y justamente muchísimas gracias, Ramiro, por este análisis y tenemos que irnos de inmediato a la clausura de la 52 Asamblea General de la OEA. Ramiro Escobar, investigador internacionalista de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Escuchemos. Proyecto de resolución Derecho Internacional. 2. Proyecto de resolución Fortalecimiento de la democracia. 3. Proyecto de resolución Impulsando iniciativas hemisféricas en materia de desarrollo integral, promoción de la resiliencia. 4. Proyecto de resolución La crisis política y derechos humanos en Nicaragua. 5. Proyecto de declaración de Lima Juntos contra la desigualdad y la discriminación. 6. Proyecto de resolución Situación de la seguridad alimentaria y nutricional en las Américas. 7. Proyecto de resolución Recuperación y fortalecimiento de sistemas de salud inclusivos y resilientes. 8. Proyecto de resolución El liderazgo de la mujer en la promoción de la igualdad de género y la democracia en las Américas. 9. Proyecto de resolución Promoción y protección de derechos humanos. Punto 2. Desarrollo de los trabajos.